Les invito a abrir sus Biblias en 1 Samuel capítulo 2, verso 12. Y luego iremos al verso 22 hasta el verso 25 y leemos en el nombre del Señor. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ahora vamos al verso 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Aquí lo voy a resaltar. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. El título del mensaje del día de hoy se ha de llamar Pastor Adúltero. Hablar del pecado de adulterio y fornicación últimamente es algo que en realidad no ha sido meditado en la dimensión de vida. Muchas personas andan practicando el adulterio y la fornicación sin entender, o no quieren entender, se cierran, se hacen contumaces, que eso es un pecado de muerte. Cuando la pareja se entera generalmente que ha sido traicionada, que le han sido infiel, muchos se van, no regresan. Otros, si se quedan, pierden honorabilidad. Se sienten menos personas, menos hombre o menos mujer. Y si esa persona sigue siendo infiel, esa persona empieza a sentirse, la persona que es víctima de la infidelidad, se siente como marioneta, usado o usada. Se siente sin autoridad, se siente aprovechado. Las personas no quieren entender que la fornicación y el adulterio también es una debilidad. Juzgamos al borracho, juzgamos al alcohólico, juzgamos a las personas que son viciosos a los juegos de azar, juzgamos al que fuma cigarrillo, pero la fornicación y el adulterio también es una debilidad y es una cárcel que tiene cautiva a mucha gente. Y no quiere entender que la fornicación y el adulterio es un pecado de muerte, no es un juego. Y ahora es muy común que la gente sea infiel a su pareja. Y lo ven como una virtud cuando no es virtud. Es un defecto y sobre todo es un pecado. Si alguien muere en una condición de ser fornicario o adúltero, amados hermanos, pues la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y nos destituye de la gloria de Dios. No va a la presencia de Dios. Pero las personas no quieren ver la fornicación y el adulterio como algo grave. Y Dios, proveyendo para que la gente no cayera en la fornicación y adulterio, estableció y dice que por causa de las fornicaciones cada mujer tenga su propio marido y cada marido tenga su propia mujer, para no estar pecando, para no estar cometiendo cosas que ofende a Dios, pues tenga su pareja. La Biblia dice que las parejas, el marido, la mujer, debe tener su lecho sin mancilla, sin mancha, y que el adulterio y la fornicación, el acto carnal, ilegal,
que no es con su pareja, eso es la mancha del lecho. Pero escuchamos escándalos sexuales en todas las esferas de la sociedad, en el ámbito político, en el ámbito deportivo, que ni hablar en el ámbito artístico está de más. Pero no debería ser una constante y no es normal que haya escándalos sexuales en el mundo religioso, si podemos usar ese término. Pero sí hay escándalos de tipo sexual en el mundo religioso. Escuchamos, por ejemplo, escándalos en la Iglesia Católica que han abochornado a la sociedad entera en el mundo. Los casos de pederastia, los casos de homosexualismo. Y la gente ve esos pecados aún mayores porque son personas que se suponen tienen dominio propio. Son personas que se suponen son temerosas de Dios, que guardan los mandamientos de Dios, sabiendo que el homosexualismo, la pederastia, la fornicación, el adulterio son pecados y que Dios lo ve abominables. Ahora bien, para que no se me vaya a malinterpretar, estoy hablando de pecados sexuales y estoy llamando a todos por el mismo terreno, porque está ocurriendo algo en los últimos tiempos que en el mundo homosexual, cuando decimos que el homosexualismo es pecado, se nos quiere acusar de discriminación sexual. Se nos quiere hacer ver como personas intolerantes, pero si se ha fijado bien, si se es honesto, he dicho que el homosexualismo, que la fornicación y adulterio es pecado. Es decir, estoy hablando del pecado sexual de manera integral. Es decir, que estoy hablando no solamente contra la persona homosexual, sino que también estoy hablando con la persona que es heterosexual, que he dicho que el homosexualismo es pecado, pero también estoy diciendo que la fornicación y adulterio es pecado. Y yo no veo que los fornicarios ni los adúlteros me acusen o nos acusen de discriminación, pero sí el homosexual nos acusa de ser discriminatorio cuando estoy dándole el mismo trato y usando el mismo criterio. Eso es deshonesto. Siempre tratando con el respeto debido, con la deferencia debido a todos, porque exalto que se le debe respetar a la persona homosexual, que se debe respetar al fornicario adúltero en cuanto a su persona, jamás ir contra sus personas. Ellos merecen respeto y consideración como persona y como vocación cristiana, porque la Biblia nos dice que debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero, ¿por qué cuando decimos que los borrachos no entran al reino de los cielos? ¿Por qué los borrachos no nos acusan de ser discriminadores? ¿Por qué decimos que cuando los idólatras, los hechiceros no entran al reino de los cielos, ellos no nos acusan de discriminación? Pero cuando decimos que el homosexual no heredará el reino de los cielos, sino que es pecado, se sienten entonces, ellos se sienten humillados, se sienten vejados de nuestra parte, cuando para nosotros todo ello es pecado, según la autoridad que tiene el cristiano, que es la Biblia. Debería ser justo que no ocurra como en los días de Lot, Sodoma y Gomorra. El pecado de ser Sodoma y Gomorra no era estrictamente por ser homosexual, sino porque querían imponerse sobre los demás. Y querer imponernos, decir que eso no es pecado, y quieren que nosotros reconozcamos que eso no es pecado, eso es imponerse. Ahí no hay tolerancia de parte entonces del mundo homosexual. Porque nosotros sí pensamos y sabemos que Cristo les ama y que debemos amarlo desde nuestras entrañas, pero no pueden forzarnos a decir o a creer que el homosexualismo no es pecado. Claro que lo es, pero así también es pecado el heterosexual, como la fornicación, como el adulterio. Se ve que es con la misma tijera, se ve que estamos siendo justos usando el mismo criterio. Es injusto entonces que nos acusen de ser discriminatorio sexualmente hablando, cuando sus personas, si los veo caer, tengo que ayudarlo a levantar. Si tienen necesidad, tengo que ayudarle.
espero ellos puedan también hacer lo mismo con nosotros los cristianos. Porque eso es el amor y eso es tolerancia. Tolerancia no es pensar igual. Tolerancia es respetarnos con nuestros pensamientos diferentes, amarnos con nuestra diferencia. Y esa diferencia es que para nosotros los cristianos siempre el homosexualismo es pecado, siempre la fornicación es pecado, siempre el adulterio es pecado, siempre la lascivia es pecado y le llama a la Biblia inmundicia. Pero también hay escándalos no solamente en la Iglesia Católica con los casos de pederastia y homosexualismo, también ahora es grande escándalo a nivel internacional lo que está ocurriendo con los amigos testigos de Jehová, con los casos de pederastia que han salido a relucir, han tenido que cerrarlo, por ejemplo, en Australia. ¿Cuántos escándalos sexuales están ocurriendo? Se ha descubierto eso. Lo tenían oculto durante mucho tiempo. Pero también ocurre en la iglesia evangélica. El criterio debe ser el mismo. Como dicen acá en términos criollos, lo que es bueno para el pavo, también es bueno para la pava. No lo podemos ocultar. Y hay gente que quiere ocultar, porque mira, dicen que no lo sepa el mundo. Quedémonos callados, porque vamos a dañar el ministerio y vamos a hacer que sea blasfemado por nuestra culpa el evangelio, si empezamos a decir y a sacarnos los trapitos sucios. Y se guarda el secreto, y las personas que están haciendo malas cosas, pues al no haber corrección, pues se vuelve una desfachatez, se vuelve un desorden, se vuelve incontrolable. Y cuando explota la caja de Pandora, se descubren grandes cosas y grandes escándalos de hombres supuestamente temerosos de Dios, que tienen tantas historias negras que contar. Amados hermanos, también en la iglesia evangélica, la protestante, en sus diversas ramificaciones, se pueden escuchar escándalos que un pastor tiene relación extramarital. Y le voy a contar algunos testimonios para que vea que eso también ocurre en el pueblo evangélico, en el pueblo protestante, en el pueblo de Dios. Pero debemos meditar usted y yo como siervo y sierva de Dios, que es importante guardar nuestro testimonio, que debemos vivir lo que predicamos. Es importante. Como dice Pablo en su segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versos 5 al 7, que dice así: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y esta es una palabra inspirada por el Señor del apóstol Pablo en una carta o epístola a Timoteo. Habla de personas que tienen apariencia de piedad, que parecen corderos, que parecen ovejas, que tienen apariencia y son ministros de Dios. Dice que se andan metiendo en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. Vea esto, amados hermanos, así como hay hombres, hay mujeres que han perdido el temor de Dios en el pueblo de Dios. Porque aquí me habla de varones y hembras, porque estos varones son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, así le llama el apóstol Pablo, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Amados hermanos, cuando el pecado sale de nuestro corazón, usted no cae en la tentación. Pero si su pecado está en el corazón, usted va a caer en la tentación. Muchos dicen que José salió corriendo cuando fue tentado por la mujer de Potifar. Y cuando fue tentado por la mujer de Potifar, dice que si José se queda, peca. Eso es hablar con inexperiencia. Eso es hablar sin conocimiento. Porque cuando el pecado no está en nuestro corazón, no nos quedamos. Pero
Pero cuando el pecado sube el corazón, caemos en el pecado, porque el pecado no es concebido de un día para otro, es algo que es maquinado, que está en la mente. Y cuando da luz el pecado, y después que da luz el pecado, da luz la muerte. Así que no me digan que alguien peca por fornicación o adulterio, cualquier pecado, y que fue algo inusitado, fue algo espontáneo que se dio. No, Señor. José no se quedó porque no estaba en su corazón. Si hubiera estado en su corazón, se queda. Y uno, cuando lo sé por experiencia, sé muy bien que cuando no está en el corazón, uno no se queda. Uno aprende a desechar lo malo y a escoger lo bueno. En Oriente, un pastor cayó en adulterio con varias hermanas en la iglesia. Luego que cayó en adulterio, alguien tuvo una visión. Y él no sabía por qué Dios le daba esa visión, que en la visión le decían al pastor: yo no te quiero en el púlpito, yo no quiero que tú participes del púlpito. La persona que tuvo la revelación no la entendía, después se destapó la olla. Resulta que el hombre había estado con varias hermanas en la iglesia, y eso calladito. Por eso que también hay que tener cuenta, varones y mujeres, no solo el pastor, no solamente los hermanos, sino también ustedes tienen que velar y orar para no caer en tentación. Se descarrió cuando se supo todo. Y anda diciendo por ahí que en la iglesia es puro chismoso. Llama chismoso porque descubrieron que el hombre andaba haciendo malas cosas. Quería que se quedara callado. Ahí no hay verdadero arrepentimiento. Dígame cómo alguien puede seguir siendo pastor así. Dígame usted si no hay humillación. Había un hermano que quise mucho, me sacó a predicar a varias partes, me llevó hasta Guárico, el sombrero, chaguaramas, me llevó a varias partes a predicar. Me invitó cuando hacía las funciones de evangelista. Pero yo veía que este hermano tenía algo raro. Agarraba a todas las hermanas jóvenes y la abrazaba, pero de una manera que me ponía nervioso, Dios mío. A los días nos enteramos, oye, que había estado con varias hermanitas. Se enamoró luego de una mujer, se le prendió el corazón, pero la mujer era drogadicta. Dejó el ministerio, dejó la esposa y lo veíamos por ahí borrachito. Cuando me veía borrachito, pero estaba bien borracho, no me decía nada, pero cuando me veía bueno y sano, bajaba la cabeza. Había algo por lo menos avergonzado. Murió muy joven. De tanto andar con esa mujer y bebiendo y consumiendo, le dio cirrosis hepática y murió de cirrosis hepática. Tenía apenas 42 años más o menos, murió joven. Hay que tener cuidado, porque ser llamado a ministerio no es un juego. No muy lejos de acá, el hermano del pastor tenía 2 mujeres. No estoy hablando de aquí muy cerca, estoy hablando más o menos retirado de acá. El hermano del pastor tenía 2 mujeres y tocaba la batería con el consentimiento del pastor. Y el pastor, sabiéndolo, también había ahí un hombre gay, homosexual, que iba con su pareja y el pastor lo pasaba y el hombre cantaba ahí. Y puedo demostrarlo con la evidencia. Estoy hablando que la gente está creyendo que guardar solamente la apariencia, el rito y ya cumplir con la ceremonia, estamos bien con predicar, pero no vivir lo que predicamos, estamos equivocados. Sin santidad nadie verá al Señor. No debemos vivir de apariencia, debemos demostrar lo que vivimos, porque el Espíritu da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La mamá de este pastor también decía groserías, se le escuchó y participaba del púlpito. Hermanos casados, pero que viven con otras mujeres, que no son sus parejas, o hermanas casadas, pero que viven con otras parejas, que no son su marido, participando del púlpito. La Biblia no me dice que los adúlteros y fornicarios no entran al reino de Dios. No se debe ordenar la vida, no debe estar la vida ordenada. ¿Sabe qué está ocurriendo? Hay evangelio a la medida. Ahora todo el mundo te presenta evangelio a la medida sin tomar en cuenta la palabra de Dios como autoridad. Y como quieren captar público y quieren captar nueva gente y tener que su iglesia aumente el número sin importarle la salvación del alma, porque eso no es importarle la salvación del alma. Le dicen, mira, aquí el evangelio, aquí tú sí puedes participar, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes vivir en fornicación, adulterio, homosexualismo, tú puedes hacer lo que quieras, porque lo que Dios ve es el corazón.
Y cuando la Biblia dice que cuando Dios ve el corazón, no está hablando solamente que yo puedo hacer lo que quiera por fuera y que no hay problema. Cuando dice que Dios ve el corazón es que no se le puede engañar, ¿cierto? No se le puede engañar. Saúl no engañó a Dios. Se demostró lo que había en su corazón. Lo mandó a guerra. Era un agente externo, tenía que demostrarlo, tenía que verse. Y no hizo caso. ¿Tú ves el corazón? Estás viendo un corazón desobediente. Y si alguien no obedece la palabra de Dios, es desobediente. También conocí un pastor que dejó a su esposa con 6 muchachos y se metió a vivir con una doncella de la iglesia. Ahora me pregunto, ¿cómo una hermana, por ejemplo, acá, sabiendo que soy casado, sabiendo que tengo ministerio, y que yo le eche los piropos o la trate de enamorar y ella acepte mis piropos y enamorarlo, no tiene temor de Dios tampoco? Si llegara a ese caso, ¿o no? Por eso es que dice mujercillas cargadas de pecado y hombres que se meten en la casa a buscar a esas mujercillas. ¿Y cómo es el testimonio? Ya le voy a decir las consecuencias, pero lo terrible es que el evangelio es blasfemado por nuestra culpa cuando damos mal testimonio. Un pastor que cayó en adulterio con la superintendente. Inocentes los dos. Pobrecitos, no sabían. Nadie peca de la noche a la mañana. Nadie peca de la noche a la mañana. Pastor que se separa en diciembre y en febrero se casa con otra mujer. Se separó de la mujer en diciembre y en febrero se casó 2 meses después. Eso como está algo extraño ahí. Eso no está raro. ¿En qué tiempo la conociste? ¿En qué tiempo la enamoraste? ¿Cómo hiciste para esto? Y en 2 meses te estás casando con otra mujer. En la carne, caballero. También este testimonio, no digamos nombre, un pastor que se estaba comiendo, si puedo usar la expresión comiendo, a 3 ovejitas de la congregación. No una, era adúltero con 3 hermanas de la congregación. Y luego, me siento mal, no lo siento la presencia de Dios. Esto se enteraron todos. Y empezó a buscar restauración, ahí se fue a otro país a buscar restauración. ¿Y que aquí Dios no está? ¿Dios no te puede restaurar acá? Uno, muy amigo mío, por cierto, se encerraba en la oficina con las hermanas, un pastor, y a los días se enteró que el hombre andaba ahí mismo, cometía su fechoría en la oficina de la iglesia. Sabemos que no hay iglesia perfecta, pero el pastor es el vocero oficial de cualquier congregación. El pastor es la publicidad y la calidad de la congregación. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Cómo debe ser el obispo? Irreprensible. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ahora, ¿puede el diablo salir avergonzado si se descubre que el pastor es adúltero? ¿Puede salir el diablo avergonzado si se descubre que un hermano en la congregación es adúltero, es fornicario? Dígame, ¿no caemos en lazo del diablo? ¿No caemos en descrédito? ¿No dañamos y golpeamos la iglesia? Oye, ¿qué dirá la gente? Porque cuando uno no se equivoca, uno es un angelito. Y toda la gente lo tiene como angelito. Pero nos equivocamos, van a haber profetas del día después. ¿Sabe que hay profetas del día después? No lo dicen antes, sino después. Yo lo sabía, que ese hombre es un hipócrita, que vivía de apariencia, que eso no era pastor nada. Ahora sí es un demonio. Pero
Amados hermanos, si debemos ser irreprensibles y debemos tener buen testimonio de lo de afuera, ¿cómo está viendo la gente justamente esos escándalos? ¿Cómo ve la gente de afuera diciendo, mira, ese pastor allá es un hipócrita? Está predicando y mira, sabemos que tiene, mira, su secretito con otra mujer que no es su esposa. Su bochinche, pura apariencia, son unos hipócritas y falsos. Son los peores que hay. ¿O no es así? Y estoy diciéndolo para toda persona que es llamada al ministerio. Porque cuando eres llamado al ministerio, tú puedes caer antes de comenzar el ministerio. Pero no te recomiendo que cuando comiences el ministerio te caigas. Porque es difícil restaurarse. Es difícil volverse a levantar. Lo que han cometido no han sido nunca lo mismo. Es mejor que te caigas ahora, antes de comenzar el ministerio, para que veas lo terrible que es. Pero terrible es caer en pecado de fornicación y adulterio, estando ya, ahí uno llega a una altura en que esos pecados ya Dios no lo permite en ti ni en mí. Hay que tener en cuenta eso. Elí fue cortado. Terrible. Pregunto, para meditación, y ya voy a ir respondiendo. ¿Puede un pastor seguir en el ministerio una vez que ha caído en adulterio? No me responda porque ya voy a profundizar y le voy a dar evidencia en pro y en contra, y usted la va a sopesar y va a tomar la Biblia como autoridad para tomar una decisión. Ya hice la primera pregunta. ¿Puede un pastor seguir en el ministerio una vez que ha caído en adulterio? Sé que tiene que pagar un precio, también en lo secular y en lo espiritual. Pero ¿cómo no tener nuestras reservas contra un pastor que tuvo largo tiempo de relación oculta y tiene que admitirlo porque fue descubierto? Porque si lo hiciste después, oye, de una vez, uy, me siento mal y te arrepientes. Pero resulta que tienes tiempo en fornicación o adulterio, tienes tiempo ahí y no había arrepentimiento, sino cuando se descubrió y se explotó la bomba, ahí sí vienes con cara de angelito. ¿Te estás arrepintiendo de corazón? O como por eso vives y por eso comes, y como es un estilo de vida, hace como el mayordomo infiel, que cuando el amo supo que era corrupto y lo quiso despedir, dijo, cavar no puedo, pedir me da pena, vergüenza, y se juntó con otros de la misma calaña. Ay, ¿qué voy a hacer si toda la vida fui pastor? ¿Ahora qué voy a hacer? Y entonces, porque se enteraron todos, perdóneme, está arrepentido de corazón. El problema es juzgar cada acto, cada hecho en su contexto. Amados hermanos, ¿cómo no tener reservas contra un pastor que tuvo relación con varias mujeres? No fue una, sino con varias. ¿Está realmente arrepentido o porque se descubrió la cosa? ¿O qué va a ser como algunas organizaciones ahora y han perdido la unción, han perdido el poder, han perdido todo? Que cuando se enteran que el hombre ha sido adúltero, guarden el secreto para que el evangelio sea blasfemado. Así blasfemas el evangelio, porque el evangelio se defiende la verdad, no se defiende y se cubre la mentira, no se es alcahueta ni sinvergüenza. ¿Qué pasó cuando el apóstol Pablo en la iglesia de los Corintios? Había un hombre que le quitó la mujer al padre. Ay, Pablo dijo, quédense calladitos para que no dañen el testimonio. Saquen esa sinvergüenza de ahí. Fue lo que dijo el apóstol Pablo. Eso no es así. Encubrirlo hace daño. Y es justamente lo que ha ocurrido con los testigos de Jehová, con la iglesia católica y con los evangélicos protestantes. Que quédense callados. El evangelio es más blasfemado cuando encubrimos esos tipos de cosas. Hay que cumplir una disciplina. Y hay que hacer cosas para corregir eso. Porque como pastor no estoy exento de la palabra de Dios, no estoy por encima de la palabra de Dios. Y si cometo infracción, usted comete infracción, tiene que ser evaluado por la palabra de Dios. Ahora bien, ay no, pobrecito, estoy arrepentido de corazón. ¿Usted le dejaría a la hija que se quede con él? ¿Se ha comido varias ovejitas de la iglesia? Ay, déjenlo con el pastor, sí, déjenlo con el pastor solito, que se meta a la oficina. Ah, ¿y quiere que siga siendo pastor? ¿Se da cuenta? Hay que verla en su justa dimensión. Y la gente que se entera, mira, ahí está el hombre que se come, mire. Y está la familia de la muchacha que se comió el hombre. Esa gente sigue sin vergüenza. El hombre se le hizo tanto daño a ellos y mira como si nada. Sí, tenemos que perdonar, pero también hay que corregir. Un pastor de ellos, cuando se enteraron que fue adúltero y estuvo con varias hermanas, vino un profeta y dijo, me vas a responder por las ovejas. ¿Y sabe cómo lo entendió él, el pastor? Que él tenía que volver a ser pastor.
Que Dios le estaba diciendo que le iba a responder por las ovejas y que como cuando estaba pastoreando tenía que volver a ser pastor. Eso es lo que entendió a él. Pero lo que estaba diciéndole Dios es que mira, tú te aprovechaste y hiciste abuso de autoridad, abuso de poder, te aprovechaste de una criatura, de alguien que te confiaba en ti. Y me vas a responder por eso, el daño que hiciste. Es lo que le estaba diciendo. Pero el hombre, tengo que ser pastor porque Dios me lo reveló. Me dijo que tengo que responder por las ovejas. Yo tengo que responder por usted. Yo tengo que seguir siendo su pastor. ¿Sí? Amados hermanos, vamos a analizar la Biblia. David fue adúltero. Y muchos dicen, por eso que puede seguir siendo pastor. Ajá. Ya he hablado y voy a seguir hablando de pro y contra. Y vamos a seguir tomando la Biblia como autoridad. David fue adúltero. Sí, fue adúltero. ¿Y Dios le perdonó? Sí, Dios le perdonó. No se eximió de la disciplina de Dios, ciertamente. La espada estuvo en su casa. Sus mismos hijos se estaban matando entre ellos. Violaron a sus hijas, sus mismos hijos. Y hubo muerte y desolación. ¿Cierto? Pero lo que la gente ignora, si quiere usar la ley como autoridad, es que David no era sacerdote de Dios. David era un rey. Y eso es muy distinto. Dios sabía que se iba a arrepentir de corazón, pero David no ministraba en la casa de Dios. Elí fue cortado. Los hijos de Elí fueron cortados. Eran sacerdotes de Dios. ¿Me quieres hablar un ejemplo? Yo te doy otro. Bíblicamente hablando. ¿Quieres usar la Biblia como autoridad? Yo también uso la Biblia como autoridad. David, en su humillación como rey, la pagó muy mal. No salió liso, pero no era sacerdote de Dios. Y jamás Dios aceptó que un sacerdote estuviera en inmundicia. Y eso es inmundicia. Alabado el nombre del Señor Jesús. Ahora mire estos versos bíblicos. Jeremías 10:21. Porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová, por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. Amados, pastores que no cuidan bien las ovejas, que la usan como estos pastores que están para meterse con las mujercillas. Y conocemos una y otra historia. En Zacarías 11:8 dice, y destruí a 3 pastores en un mes. ¿Escuchó? Pues mi alma se impacientó contra ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí. Quien no sabe cuidar oveja, aquí me ve que Dios destruyó 3 pastores. Un pastor debería entregar el cargo si se descubre que ha cometido adulterio o fornicación. Y aún entregando el cargo, el daño está hecho en la iglesia. El daño es muy grande en la iglesia. Estoy hablando para toda persona que es llamada aquí a ministerio. Sepa lo delicado que es. Es mejor haberse equivocado antes de comenzar ministerio, soltando el ministerio. El hombre no perdona. El mismo David prefirió caer en manos de Dios y no del hombre. Y cuando ya la gente lo sabe, ya la gente no te va a tomar en serio. Pierdes credibilidad y nunca más vuelven, aunque griten, salten y peguen de todo, jamás vuelven a ser los mismos. Guarda tu testimonio. Guardemos nuestro testimonio. Amados hermanos, tengamos temor de Dios. Se ha vuelto algo tan común ver que escándalos sexuales de parte de pastores y hermanos en la iglesia. Ay, que Dios perdona como David y Betsabé, y con eso se consuelan. Nunca más. Jimmy Swaggart está por ahí predicando, pero jamás volvió a ser el gran predicador de multitudes después que cayó en fornicación, en adulterio. Y todos los que han caído, más nunca. David Diamond es un ejemplo, y él perdió credibilidad, aunque diga que se arrepintió, no se creía en él. En estos días dijo una barbaridad. Anda diciendo que Guillermo Maldonado cometió adulterio. Y él quiso hacer ver que el pecado adulterio era más pequeño que la herejía, que una falsa doctrina. ¡Ey! Pecado es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Pero como tiene rabo de paja, tiene que entonces encubrirlo y decir, ay, este pecado es más chiquitito y este pecado de falsa doctrina es más grave. ¡Ey! La paga del pecado es muerte. Y la paga del pecado es la destitución del hombre. Si te mueres en falsa doctrina, te pierdes. Pero si te mueres siendo fornicario y adúltero, te pierdes también. Alabado el nombre de Jesús. Y por ahí están, Dios mío, muchos pastores por ahí, descubriéndose. Andan en adulterio, en fornicación,
Y algunos sinvergüenzas de las direcciones de su organización, en vez de sacarlo, no debe seguir pastoreando. No debe seguir pastoreando, deben estar puestos de disciplina y un tiempo largo. Y que Dios diga lo demás. Pero lo castiga mandándolo a otra congregación. Y de pronto otro escándalo en otro lado. Está generando sinvergüenzas. Y está generando alcahuete de lo malo. No, Señor. Tengamos temor de Dios. Cuídeme. Ore por mí. Y yo oro por usted. Pero si sabe que soy casado. No lo digo porque aquí me aman y me respetan mucho. Pero para que usted me cuide y yo le cuide, cuidémonos. En oración, en respeto, con la deferencia de vida. Bien, amados hermanos, no debe seguir pastoreando un pastor que se descubre que es adúltero. Él debe entregar el cargo y esperar el tiempo de Dios y el proceso de Dios, que al final Él va a hablar. Pero se está haciendo muy liviano y nunca más vuelven a hacer lo mismo, aunque griten, salten, pataleen y hagan lo que quieran. Puro emocionalismo y showman, pero ya unción real no tienen. Tengamos temor de Dios, no perdamos el temor de Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te enaltecemos. Tu palabra ha corrido y se ha glorificado. Se sienten ríos de agua viva y que el temor de Jehová acampa en tu pueblo para que, Dios mío, os salgan pensamientos de adulterio y fornicación que no hagan nido en nuestra vida. Que pensemos, Señor, buscar tu reino y todo lo demás vendrá por añadidura. Te dará el esposo y la esposa de vida, el soltero. Aprenderás a avivar el matrimonio y a volver a renovar el amor de pareja. Ayúdanos, Señor. Porque queremos ser siervos tuyos, instrumento tuyo. Padre amado, no queremos perder el llamado, el ministerio, porque lloraremos como Esaú. Lloraremos y procuraremos, pero no lo podremos obtener. Misericordia sobre tu pueblo, que haya el temor de Jehová, para gloria y honra de tu nombre. Te alabamos, Señor Jesús, te bendecimos, Señor Jesús. Gracias, Señor. Bendito tu nombre. Amén.